Eduardo, Gustavo Idoyaga te habla. Muy buenas noches. Buenas noches, Gustavo, y buenas noches a la audiencia. Bueno, Eduardo, muchísimos temas. A ver, un escenario a nivel nacional que es un escenario de pandemia. Un escenario de pandemia donde las actividades corrieron por distintos caminos. ¿Por qué digo? Ustedes como trabajadores esenciales, como trabajadores del sector farmacéutico, o sea, del sector de la salud, han mantenido una actividad constante e intensa. Cuando sabemos que otras actividades, como lo es el turismo, que la semana pasada hablamos del tema con Marcelo Padín, son actividades que están relegadas. Bueno, yendo a esta actividad, me imagino que están trabajando con el tema paritarias, que es una preocupación en este escenario. Contanos qué novedades hay al respecto. Bueno, sí, como vos decías, Gustavo, para nosotros no ha habido posibilidad de interrumpir las tareas porque hemos sido eh, puestos en el decreto como personal esencial, ya que estamos al frente de un bien social como es el medicamento en la atención de la población. Por eso nosotros en algún momento le hicimos llegar al ministro de Salud, al ministro de Trabajo, también presentamos un proyecto en la Cámara de Diputados donde pedíamos que nos hicieran parte del decreto que sacó el gobierno de esas 4 cuotas de 5.000 pesos, porque nosotros consideramos que somos un eslabón importante en la cadena de la salud, ¿no? Y bueno, hemos llegado a esta instancia y no ha habido respuesta. También en ese sentido, a partir del mes de mayo, le solicitamos a los sectores empresarios un reconocimiento económico por haber estado en la primera línea atendiendo a la población y con los riesgos que esto significa de posibles contagios de los compañeros y su familia. Tal es así que tenemos varios contagiados trabajadores de farmacia. Bueno, tampoco se dio esa solicitud que le hicimos a los sectores empresarios con una negativa total constantemente. Y bueno, así llegamos al mes de julio y nosotros le planteamos en una reunión que ya no queríamos discutir resarcimiento económico, sino queríamos discutir salario para julio, agosto y septiembre, y también recuperar lo que habíamos perdido en el mes de junio, mayo y abril. Así que le hemos hecho un pedido a los sectores empresarios y estamos en un cuarto intermedio. O sea, tuvieron reunión el día martes, ¿no es cierto? Sí, exacto, el día martes y hemos pasado a un cuarto intermedio Ujú. para ver cuál es la respuesta que nos dan los sectores empresarios al pedido que le hemos solicitado. Le Bueno, hemos solicitado un porcentaje para julio, un porcentaje para agosto, para septiembre y un resarcimiento de lo que hemos perdido en los meses de junio, mayo y abril. Eduardo, ustedes desde la federación siempre se caracterizaron por tener un criterio muy federal. Digo criterio muy federal porque me han invitado a concurrir a distintas asambleas que se realizaron en distintos puntos geográficos del país. Pero hablando de criterio federal, ahora en la pandemia también tenemos a ver, ¿cómo puedo llamarlo? Una comunicación multimedial también muy federal. A ver si la podemos ver en imágenes, porque ustedes permanentemente se reúnen, ¿sí? Ahí estamos viendo Eduardo Julio monitoreando las pantallas, pero ahora sí podemos ver Sí, bueno, las pantallas propiamente dichas. Y ahí lo tenemos, y esto está demostrando que ustedes trabajan, y quiero que nos contés a todos, bueno, en qué consiste, bueno, qué tipo de reuniones están haciendo y con qué frecuencia, o sea, a pesar de la pandemia y a pesar de la mochila que implica cargar con todo lo que viene aparejado con la pandemia, siempre trabajan con la misma línea y la misma coordinación federal.
Bueno, sí, claro, nosotros creemos que los dirigentes sindicales tenemos que actualizarnos constantemente y más en esta pandemia. Ahí eso que vos estás observando es una pantalla que nosotros hemos puesto en el salón de reuniones que tenemos en el sindicato en Neuquén y donde podemos proyectar a esa pantalla con audio en el techo, digamos, para poder ver a la mayor cantidad de compañeros durante la reunión de consejo directivo o plenario de secretarios generales, que lo estamos haciendo, te diría, casi semanal con esto de la discusión paritaria y de algunos temas como lo que ya habló Roque en otro programa, de la receta online y de diferentes cosas. Nos mantenemos en contacto permanentemente y en principio habíamos comenzado con el celular, después hicimos la adquisición de una notebook y ya lo proyectamos a la pantalla. Así nos vemos la cara, nos vemos con todos los compañeros después de 4 meses de no poder vernos y de no poder llegar a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Bueno, Eduardo, vos sos oriundo de la provincia de Neuquén, de la ciudad de Neuquén propiamente dicho, y bueno, ahora sí te cambio de tema y pasemos un poco el escenario. Yo sé que muy cerca de ustedes, en Río Negro, es una de las provincias después de Chaco, que me refiero, tenemos el AMBA y después del AMBA está Chaco y después hay 2 o 3 provincias que están en una situación complicada y una sería Río Negro. ¿Qué es lo que pasa en el paso entre, en la frontera entre Río Negro y Neuquén? Hay controles estrictos. Nosotros desde el AMBA, ¿sí? Estamos acá desde el AMBA, vemos que, por ejemplo, la provincia de Santa Fe, el gobernador dijo para que ingresen a la provincia tienen que tener un PCR que no tenga más de 72 horas de desactualización, porque, bueno, están temiendo el ingreso de gente. Ustedes, que en Neuquén hay contagios, pero no al nivel que hay en Río Negro, ¿qué es lo que está pasando en ambas provincias? Bueno, la provincia de Neuquén se encuentra prácticamente cerrada sus actividades, ha vuelto a la fase 1 porque ha habido muchos contagios. Y en el caso de la provincia de Río Negro es según la localidad que uno se encuentre. Por ejemplo, que yo que vivo en Cipolletti, debo cruzar todos los días hacia Neuquén, pero en realidad en Cipolletti, si bien en Río Negro hay muchos casos, en Cipolletti es una ciudad que no hay tantos casos. Vos sabés de la amplitud de la provincia de Río Negro Sí. y están más focalizados allí por Bariloche, por General Roca, por diferentes lugares. En Cipolletti no tanto, pero nosotros, por ejemplo, en el caso mío, para cruzar diariamente, yo tengo que tener el permiso como de salud Sí, por trabajador la obra esencial. social nuestra Sí. y todos los días cruzo incluso por un carril del Puente Viejo que está habilitado, digamos, para cruzar en contramano a todos los que pertenecemos a salud, a seguridad, etcétera, etcétera. Y la gente que se mueve por otras cuestiones va por el Puente Nuevo y obviamente que demora mucho más en pasar, pero tenemos que presentar los permisos correspondientes. En Cipolletti están abiertas todas las actividades, tenemos abiertos los restaurantes, los bares, abrieron los gimnasios, porque es una ciudad, si bien está en Río Negro, que no ha habido tantos contagios. Clarísimo, clarísimo, Eduardo. Bueno, a ver, Y en Neuquén sí ha habido muchos contagios. un mensaje final, bueno, para el público en general, ¿no es cierto? Y para los trabajadores en particular. Bueno, lo otro que quería comentarte, Gustavo, que en estas reuniones de Zoom, nosotros el día 3 de julio hemos hecho una reunión de consejo directivo por Zoom y hemos determinado la fecha que se va a realizar el Congreso. Vamos a hacer la presentación al Ministerio de Trabajo, más allá que el 30 de septiembre se levante si se levanta esta restricción que hay, que el Ministerio ha puesto que hasta el 30 de septiembre no puede haber nada, no sabemos si se va a extender o no se va a extender,
pero nosotros estamos cumpliendo con los pasos legales y en todo caso después tendremos que pedir una prórroga en la presentación. O sea, Y pero con a ver, respecto a lo que vos me decías, sí, discúlpame. Quiero aclarar o yo repreguntarte este tema. O sea, sí. ¿cuál es la alternativa de hacerlo de manera virtual o esperar y posponerlo para hacerlo de manera presencial? No, en realidad lo que nosotros hemos hecho, como todo está suspendido hasta el 30 de septiembre, Sí, pero eso no quita de que podamos hacer la convocatoria. Nuestro congreso es el 13, 14 y 15 de octubre. sí, En el supuesto de que el 30% se levante esa restricción que ha sacado el Ministerio por resolución sí, hasta el 30 de septiembre, haremos el Congreso en la fecha que corresponde. correcto. Y si no fuera así, a partir del 30 de septiembre nosotros tendremos que estar iniciando todo y ya para cumpliendo los plazos de la ley y los plazos estatutarios, obviamente que el Congreso no va a ser en octubre, va a ser un poco más adelante. Bien, y te quedó un tema que yo te interrumpí. ¿Cuál es el tema que está faltando? No, el otro tema que me decías, un mensaje para los trabajadores, sí, la verdad que el mensaje es el que venimos dando constantemente, que tengan todas las precauciones, que se cuiden mucho y que si hay algunas cuestiones que la farmacia no dé cumplimiento para el cuidado de los compañeros y a su vez de su grupo familiar, no tienen más que hacerlo conocer en su organización gremial y ahí vamos a estar los dirigentes tratando de hablar con los empresarios para solucionar estos temas. Y decirle a los compañeros también que estamos, la verdad que bastante preocupados y ansiosos de poder llegar a un acuerdo salarial con los sectores empresarios porque sabemos de la necesidad de los compañeros y de la pérdida del poder adquisitivo que ha habido. Estamos haciendo todos los esfuerzos y estamos esperando en lograr una recomposición salarial para los trabajadores. Eduardo, muchísimas gracias por contactarte con nosotros. Bueno, gracias a ustedes, gracias Gustavo por darnos este espacio para poder expresar lo que nosotros queremos hacerle llegar a los trabajadores en general y a los trabajadores en particular y a la sociedad en general, ¿no? Eduardo, un gran abrazo y bueno, en este proyecto federal que estamos haciendo, rompiendo las barreras geográficas con las herramientas multimediales. Señores, vamos un pequeño corte, quédate acá.